OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Los saludo con mucho cariño, deseando se encuentren bien. Es necesario conocer estas maravillosas enseñanzas que Dios, como Espíritu Santo, ha dejado para todos sus hijos en esta nación mexicana desde 1866 hasta 1950. Él vino a darnos el pan de vida para nuestro espíritu, en su palabra que nos guía para poder comprender lo que está pasando y poder salir avantes en nuestra vida. Pero para ello debemos analizar su doctrina para conocer la verdad de algunos problemas que hay en el mundo, por lo que atraviesa actualmente esta humanidad. Cada semana les estamos dando a conocer un tema diferente del libro de la vida verdadera, esperando les llegue para mejorar su vida y comprender mejor a otros hermanos que piensan distinto porque no tienen la misma evolución. Para ello, del Tercer Testamento, hemos tomado el tema: la vanidad es derrota, la humildad es triunfo. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio. Así, en el nombre del Padre les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: vengo a daros mi palabra, que es escala que conduce a mi reino. Si practicáis lo que yo enseño, despertaréis a una nueva vida. Todo aquel que quiera perfeccionarse encontrará preparado el camino. Mi voz os está haciendo el llamado, porque todos sois mis hijos muy amados. Desechad toda vanidad, para que no imitéis al gusano que se hincha con la humedad de la tierra, para después convertirse en nada. La vanidad ha perdido a muchos hombres, ha derrumbado muchos pueblos florecientes y ha hundido a vuestras culturas. Nos dice también el Divino Maestro: no seáis vanidosos ni frívolos. No améis los primeros lugares, como lo hacían los fariseos, para lograr enseñorearse ante el pueblo y que éste les hiciera honores. Así nos dice: la vanidad no solamente puede sorprender al hombre en su vida material, y como prueba de lo que os digo, ved las caídas y fracasos de las grandes religiones, carcomidas en sus bases por la vanidad, por la soberbia, por su falso engrandecimiento. Cuando han creído estar en lo más alto de su poder, alguien ha venido a despertarles de su sueño, haciéndoles ver sus errores.
sus desvíos, su alejamiento de la ley y de la verdad. También nos dice, el envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta vida, sin descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. ¿Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus ideales? ¿Con qué poco se conforman? Nos dice también, la vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será combatida por medio de la espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la materia. Pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y elevado, en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan solo lo que le satisface y halaga, aun cuando sea en perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta es una fuerza originada en el mismo hombre por la influencia que del mundo recibe. Porque lo que es material busca todo lo que es relacionado con su naturaleza. Si el espíritu logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y elevación. Si por el contrario se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal. Será una barca sin timón en medio de una tempestad, nos dice. Contemplo a la humanidad espiritualmente pobre, porque el poder que ha adquirido es material. Ante lo espiritual, las obras materiales son pequeñas. Estas no harán inmortal al espíritu. Solo los méritos que se logran en la lucha por el bien le darán vida eterna y lo harán fuerte. Así también nos dice, venid a mí y poseed mi reino. Venid niños y mancebos, que yo me complazco en escuchar vuestra petición. Mujeres solitarias, yo soy el casto esposo que viene a acompañaros. Varones amados, sed conmigo. A todos contemplo vencidos por las pruebas, mas de ellas vengo a levantaros. No os sorprenda que así venga a buscaros. Y nos pregunta, ¿no habéis contemplado en mi caridad reflejado el amor? ¿No habéis visto también a la madre llorar de amor por la humanidad? El cáliz que todos bebéis es muy amargo, mas él os purifica. Pues esas lágrimas que derramáis son como las esencias que vertió Magdalena cuando ungió los pies de Jesús. Ahora como entonces os perdono. Destruid vuestro orgullo, para que volváis humildes ante vuestros hermanos. La humildad es el triunfo, la vanidad es la derrota, aunque en el mundo apreciéis en otra forma estas cosas. ¿De qué podéis envaneceros si nada es vuestro en la tierra? Yo no os hice herederos en este mundo. Os lo confié en la misma forma en que lo hace el hacendado
con sus labradores. Reparte entre ellos la responsabilidad del cultivo y cuidado de las tierras para luego recoger la cosecha y darle a cada quien la parte que le corresponde. Tomad de la tierra lo que necesitéis. Gozad y deleitaos con todo aquello que de bueno os brinde, mas nunca lleguéis a tomar la vida terrenal como si fuese la mansión perfecta del Espíritu. Ni tampoco juzguéis que lo que poseéis en el mundo es vuestro mayor tesoro. Y nos dice, la tierra no está manchada, está bendita y es pura. Son los hombres los que han manchado su corazón. Si la tierra hubiese pecado, ya la hubiese destruido y os hubiera enviado a habitar a otro mundo. Mas en ella no encuentro mancha. Por eso os digo que es en la humanidad en donde debéis de trabajar por su regeneración, para que ello os brinde nuevamente la paz, la prosperidad, el amor, la abundancia y el progreso verdadero. También nos dice en su palabra, vais por el mundo encontrando maldad y tenéis que pasar sobre ella sin mancharos. Mas mi fuerza os sostiene para que no caigáis, porque sin ella debilitaríais. Sed prudentes, velad y orad y seréis invencibles. También nos dice, el soberbio cree poseer la fuerza, aunque las pruebas le dicen a cada paso que no es absoluto, que su grandeza es falsa. La fuerza que os entrego, aprovechadla en la práctica del bien. Nos dice también, no pongáis en duda mis palabras. Vengo a daros una simiente de fe, para que la cultivéis y por ella sepáis apreciar mis prodigios. He depositado en vuestro espíritu la luz de la conciencia, para que conozcáis las leyes que os he dado, y por medio de ellas rijáis vuestro espíritu y vuestra materia. En mi enseñanza encontraréis salud, paz, alegría. Por eso os he dicho que el que de este pan tomare, hambre no volverá a tener. También nos dice, vengo a mostrarme a vosotros para que me reconozcáis y más tarde deis a saber lo que os estoy entregando como heredad. Mirad con cuánta paciencia vengo a enseñaros, para que también vosotros tengáis paciencia al enseñar a vuestros hermanos. Y cuando el necesitado llame a vuestra puerta, nunca le neguéis vuestra presencia, ni le recibáis con disgusto. Y nos pregunta, ¿qué podrán ofrecerle vuestras manos si en vuestro corazón no hay amor? Yo os digo que quien siente fatiga es porque no lleva verdadera espiritualidad. En cambio, quien se encuentra siempre dispuesto a dar, ese ha logrado elevar sus sentimientos por sobre el egoísmo de la carne. Y nos dice también en su palabra bendita, a veces os retengo mi caridad, a fin de que sepáis considerar a aquellos a quienes se les vais reteniendo, mas nunca os desheredo,
porque lo que os he dado es vuestro. Creéis haber recibido muchos desengaños de la humanidad. Eso fue cuando esperabais algo de ella y cuando nada tenías que ofrecerle. Mas ahora que os vais despojando de ese interés material y de vuestro egoísmo, ahora que sabéis que aun cuando el mundo no tuviera nada que ofreceros, soy yo quien vela por vosotros. Ya no podéis hablar de ingratitudes, decepciones o de desengaños. Debéis cerrar vuestros ojos y vuestro corazón a toda miseria humana. Abrirlos tan solo para servir a vuestros hermanos con verdadera caridad y amor. También nos dice en su palabra bendita: los que más os hagan padecer son los que os pueden ayudar a elevaros más. Alentad el anhelo de progreso espiritual. Destruid la monotonía y rutina de vuestra vida. Y nos pregunta: ¿no encontráis mi comunicación por medio del entendimiento humano altamente significativa? ¿No os dais cuenta del valor de cada uno de los dones que os he concedido? Yo soy quien recibe la ingratitud de todos. Yo, el que os ama y el que todo os lo da. Sin embargo, ¿habéis oído alguna vez que yo me encuentre desengañado de vosotros? Jamás, mis hijos. ¿Quién puede conoceros mejor que yo para decepcionarme, sabiendo que vais a amarme y llegar a las puertas de mi reino? Si yo pensara como vosotros pensáis ahora, sería como cobraros la sangre que en cuanto hombre derramé en otro tiempo. Y yo os digo que aquella sangre fue para vosotros la que os trazó la senda de evolución. Nos dice en su palabra: pueblo, he venido a endulzar vuestra existencia, a daros el pan de vida eterna. Tomadme como vuestro confidente, y yo depositaré en vosotros la paz. También nos dice: me place daros mi palabra en este tiempo, como os la di en el segundo tiempo. Una palabra sencilla, para que podáis comprenderla, y escuchándola llenéis de fortaleza y virtudes vuestro corazón. Ved cómo su esencia divina ha cautivado vuestro espíritu y ha sido bálsamo en vuestras heridas, para que el mañana también vosotros sanéis a vuestros hermanos, haciéndoles escuchar mi palabra. Nos dice en su palabra: mirad esa luz y no perdáis el camino. Observar mis leyes y la fe y confianza en vuestros dones serán muy grandes. Comprended cuáles son las potestades de Moisés, de Jesús y de Elías, porque de ellos os he hecho partícipes. Nos dice también: recreaos ejecutando mis mandatos, que no será un sacrificio, sino más bien un gozo para vuestro espíritu. Sed como niños al lado de su Padre, confiando y esperando en Él. También nos comenta: llevad vuestra cruz
no como una carga, sino como una bendición. Mi palabra en vuestro corazón será escudo, y en vuestros labios será espada. He contemplado a este pueblo orando por la humanidad, amándola, inspirándose en el amor del Maestro. También vuestro dolor es grande. Él será el que os una y os haga formar una verdadera familia. Yo os consolaré a lo largo de vuestra jornada, hasta que lleguéis a la tierra de promisión. Y se despide, como siempre, dejándonos la paz. Hermanos, Dios nos vino a dejar su palabra, que es como una escala que nos conduce a Él. Si ponemos en práctica su doctrina de amor, en lugar de ser vanidosos y orgullosos, debemos compartir y convivir con nuestros semejantes, para que este haz de tierra sea mejor y todos podamos tener paz en nuestro corazón. Nos dice que hablemos de su verdad sin alterarla jamás, que no debemos callar por temor, pero lo que entreguemos salga siempre de nuestro corazón, porque en él hablará nuestro espíritu. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanitos, a nosotros nos toca orar, también mandar buenos sentimientos a los que se encuentran confundidos por el odio, la codicia, el rencor y todos los malos sentimientos. Que recordemos los principios morales para que nos ayuden a vivir con amor y paz en nuestros hogares. Les deseo que la luz del saber los alumbre siempre. Que tengan un fin de semana muy agradable en compañía de su familia y amigos. Y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones para todos. Con agradable y limpio. Vengo a deciros que seáis humanos para que seáis espiritualistas, cumpliendo con el César y sabiendo cumplir para con vuestro Dios. La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella. La naturaleza exige de vosotros su tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda, mas nunca los confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo pertenece, ni a él deis la ofrenda que para mí debía ser. Saber que quien cumpla con ambas leyes, tanto en lo espiritual como en lo material, me está glorificando y llegará a mí. Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu, sino también a la vida humana, a la moral que dentro de ella debe tener el hombre, porque si os profundizáis en estas lecciones, veréis que la vida es una sola, y el camino uno solo también. No os sorprendáis que yo os diga que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva, sino a su digna compañera, que la mujer vea en el hombre a su baluarte, su escudo, que los padres traigan al mundo hijos sanos, a los que guíen por el sendero del bien.
Tampoco os sorprendáis si os digo que si el César os pide el tributo del trabajo, cumpláis con él, porque también es ley que pesa sobre el hombre. Tomad las herramientas de labranza y arrancad a la tierra sus tesoros y sus frutos de amor. Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. Poned en cada uno de vuestros actos lo que os señale vuestra conciencia, para que ellos encierren justicia. Respetad a vuestros gobernantes, responded a sus llamados y trabajad con ellos por el bien de todos. Respetad las creencias religiosas de vuestros hermanos, y cuando penetréis en sus iglesias, descubríos con sincero recogimiento, sabiendo que en todo culto estoy presente. No desconozcáis al mundo por seguirme, ni os apartéis de mí pretextando que tenéis deberes con el mundo. Aprended a fundir ambas leyes en una sola. Vengo a libertar a vuestro espíritu solamente de lo superfluo, de lo falso, para que en las duras pruebas de la vida terrestre sepa elevarse sobre toda miseria, esclavitud o humillación. Escuchad mi voz que os dice: no hay en la tierra nadie que posea potestad sobre vuestro espíritu. La escala del sueño de Jacob se presenta ante vuestros ojos para que ascendáis por ella en busca de vuestra mayor dignidad y de vuestra perfección. Mi ley espiritual no os exime de vuestros deberes terrestres. Tenéis que buscar la forma de armonizar ambas leyes para que vuestro cumplimiento sea perfecto ante mi divinidad y ante el mundo. El buen soldado no debe huir de la batalla. No debe amedrentarse por los rumores de guerra. En esa contienda universal que se aproxima, seréis soldados. Vuestra causa será la justicia y vuestras armas el amor, la buena voluntad y la caridad. Hace tiempo que sin daros plena cuenta de ello, estáis luchando contra el adversario que es el mal, aquel que inspira guerra y odios. Vuestras armas no solamente están luchando contra elementos visibles, sino también contra elementos invisibles. Para ayudaros en esa lucha os he dado los dones de evidencia y revelación para que descubráis al lobo cuando os acecha. Quiero que mis discípulos aprendan a vivir en armonía con toda la creación, que marchen al compás de los tiempos para que lleguen hasta el final en la hora propicia, en la hora señalada por mí, para que al haceros el llamado ya estéis presentes y podáis responderme. Me preguntáis cómo podríais hacer mi voluntad y os digo: primero, logrando vuestra armonía interior y luego armonizando con toda mi obra. Os digo esto porque si os juzgaseis con sinceridad, descubriríais que el corazón no está de acuerdo con la mente, que vuestro cuerpo no armoniza con su espíritu y que hasta el mismo espíritu no siempre se unifica con la conciencia. Y si estáis divididos en vosotros mismos, tendréis que estar divididos de los demás y en desacuerdo con las leyes naturales y con las leyes divinas. Esa semilla de desunión es la que se ha multiplicado en la tierra y por eso la humanidad está viviendo en un caos. Mas mi caridad os ayuda a purificaros y os dice: ¿cuándo os reconoceréis todos en mí? En el más allá tengo una morada. Vivir en ella será como estudiar un libro de maravillas inagotables para el espíritu. Mientras seáis huéspedes en la tierra, vivid lo mejor que podáis, acatando siempre los preceptos de mi ley. Sed limpios e idealistas de lo perfecto, de lo bello, de lo bueno. Sed útiles a vuestros semejantes, y de ese modo habréis atesorado los caudales que al desprenderos de la materia, acompañarán a vuestro espíritu en su tránsito hacia la eternidad. Vivid alerta para que no seáis criaturas débiles, sino espíritus fuertes. Guiad vuestros pasos por la senda de la caridad, del amor y la justicia. No os privéis
de lo que yo he dispuesto para vuestro sano recreo corporal. También os digo que no atormentéis a vuestro espíritu, negándole lo que le pertenece, para que ambos, cuerpo y espíritu, formen una sola voluntad, y sobre estos vigile la conciencia, que es mi luz divina. No quiero que el mundo os envuelva en su materialismo y os arrebate la gracia que os he confiado, porque volveríais a vuestra vida de miseria y de dolor, de la cual os he rescatado. Os doy una oportunidad más para que hagáis obras de misericordia, para que multipliquéis vuestra cosecha y la almacenéis en mi granero, en donde no se pierden, sino que aumentan vuestros méritos. Presentadme a los que hayáis convertido de mala a buena semilla, a los tristes que hayáis consolado, a los que hayáis hecho salir de las tinieblas del vicio para ponerlos en un lugar seguro. Eso es lo que os pido. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se encuentran materializados. Recordad que os he dicho que no debéis preocuparos por el día de mañana. Todo está previsto y concedido por mí. Solo debéis confiar en vuestro trabajo, que siempre será bendecido por el Padre. No os quiero solo espirituales. Os he dado 2 leyes a las que debéis atender. La una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados. La otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican conmigo en su armonía perfecta. De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad. Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser. Y cuando vayáis al mundo a labrar el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi reino, por medio de la práctica de los preceptos de mi ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la tierra. No desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede aseguraros que el Padre os conceda una nueva reencarnación en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo perdido? Si queréis poseer un espíritu fuerte y sano y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen: amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. Cuando vosotros llegáis a estar en comunión estrecha con lo divino y con lo humano, cuando alcancéis la armonía de vuestro ser, oiréis el canto en el que se une el ángel y el hombre, el cielo y el mundo, el más allá y el universo, el espíritu y la materia. Todo se unirá en un himno de amor hacia el ser divino que ha dado vida a sus obras, convirtiéndolas en sus hijos. En ese himno os uniréis, discípulos, porque para ello he venido nuevamente a los hombres. Elevad el espíritu. Esa es la esencia de vuestra vida. Ese es vuestro destino y el fin para el que fuisteis creados. Elevaos, porque así vendréis a mí, que tengo mucho que daros, mucho más de lo que en el mundo habéis encontrado. Bienvenidos sean, queridos amigos, los que están enlazados en estos momentos y los que lo harán posteriormente a través de los canales masivos de comunicación. Bienvenidos a escuchar la palabra divina, la palabra del tercer tiempo que nos dejó en la República Mexicana de 1866 a 1950, nuestro Dios en la manifestación del Espíritu Santo o del Verbo Divino. El tema que se ha escogido para el día de hoy es la vanidad, es la derrota, la humildad es el triunfo. Los textos están tomados de los 12 tomos de vida verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios, dejadas como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios nos habla en esta palabra y nos dice: en mi palabra
Hablo a todos mis hijos, lo mismo presentes que ausentes de esta manifestación, lo mismo a los que ya fueron en la tierra que a los que han de venir. Cada quien tome de ella lo que le corresponda. Cuando alcancéis completo conocimiento de estas divinas revelaciones, haced un libro que esté dividido en 3 partes, y encontraréis que la primera habla de la ley, la segunda del amor, y la tercera de la sabiduría. Entonces comprenderéis que la ley es la que conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. Cuando os pregunten qué quiere decir espiritualismo, decid que es la doctrina revelada por el Divino Maestro en el tercer tiempo, la doctrina de la espiritualidad. Mas si os se preguntan qué es espiritualidad, decid que es elevación de pensamiento, limpieza en las obras y en las palabras, vida elevada y generosa. Sobre la vanidad nos dice: si queréis aprovechar mis enseñanzas, regeneraos y poned un término a toda maldad o vicio. Veréis entonces cómo insensiblemente irán cayendo de vuestro corazón el egoísmo, la hipocresía, la vanidad y el materialismo. Vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, vanidad, bajas pasiones, y yo os digo, saturad todo de paz, de armonía, de amor, y entonces seréis felices. Cuán agradable a vuestra vanidad ha sido el creeros la imagen del Creador. Os creéis las criaturas más evolucionadas hechas por Dios, y estáis en grave error al suponer que el universo se hizo solo para vosotros. ¿Queréis ser grandes? ¿Ser felices? Amad mucho, amad siempre. ¿Queréis llorar? ¿Deseáis que la amargura os invada? ¿Queréis guerras y desolación? Continuad como estás viviendo. Dejad que en vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. Mis labriegos están aprendiendo a trabajar en silencio, a ser humildes y sinceros, a aborrecer la vanidad y a no publicar jamás la caridad. La vanidad ha anidado en los que, creyendo haber alcanzado el completo conocimiento de la verdad, han llegado a considerarse sabios, fuertes, infalibles, grandes y absolutos, sin darse cuenta que muchas veces han estado confundidos. El mundo os ofrece coronas que solo hablan de vanidad, de soberbia, de falsa grandeza. Al espíritu que sabe pasar sobre estas vanidades, le está reservado en el más allá otra corona, la de mi sabiduría. Aquí, en este mundo, la vanidad humana ha levantado sus palacios y sus tronos. Aquí el hombre se ha coronado rey y en su ceguera, creyéndose Dios, se ha hecho adorar. Buscad siempre el sitio donde podáis ser más útiles. No seáis vanidosos ni frívolos, no améis los primeros lugares. Destruid el reino de vanidades que habéis formado, dominad las pasiones humanas y dejad que vuestro espíritu se manifieste en su esencia, pleno de amor y de luz, que le dé la sabiduría. Tratad en todos los actos de vuestra vida de imitar a Jesús. El que cae en vanidad se estanca y se detiene. La vanidad no solamente puede sorprender al hombre en su vida material, y como prueba de lo que os digo, ved las caídas y fracasos de las grandes religiones, carcomidas en sus bases por la vanidad, por la soberbia, por su falso engrandecimiento. Nos habla en su palabra sobre la derrota y nos dice: yo os di el don de libre albedrío y he respetado esa bendita libertad concedida a mis hijos, pero también puse en vuestro ser la luz divina de la conciencia, para que, guiados por ella, encaucéis vuestros dones. Y yo os digo que en la lucha del espíritu y la materia ha sufrido el espíritu una derrota, mas su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo del abismo
Se levantará cuando ya no pueda soportar su hambre, su sed, su desnudez y sus tinieblas. Los pueblos soberbios, cuando se han hallado en el esplendor de su poder material y sus hombres han estado entregados febrilmente a sus pasiones, falsa e hipócritamente han estado cumpliendo para con Dios a través de religiones, porque toda su atención y su amor están bajo el dominio de sus ambiciones. Pero cuando ha llegado la derrota y la destrucción, cuando han visto desmoronarse sus sueños de grandeza y la realidad ha llegado para despertarles, entonces es que han vuelto sus ojos a mí. Seréis testigos de las luchas de ideas y doctrinas, unas apegadas en parte a mi ley, otras apartándose por completo de estos principios. Yo permitiré que se enfrenten unas a otras y luchen. En esa contienda veréis a las grandes religiones usar más de la fuerza y la injusticia que del amor y la caridad. Veréis sus ambiciones por absorber a los débiles. La derrota será en todos, porque la verdad tiene sus propias armas para defenderse, que están dentro de la misma verdad. Y cuando de los hombres surja esta pregunta, ¿en dónde está la verdad?, responderéis vosotros, en el amor. Es la lucha, pueblo, la lucha anunciada, la gran batalla que habría de surgir hasta en los hogares y aún en los senos de las familias más amantes y unidas. ¿De quién será el triunfo en esa lucha? De ninguno. El triunfo será de la verdad, de la luz, del amor y la justicia. Todos vosotros seréis vencidos por esas fuerzas divinas, mas precisamente esa aparente derrota será vuestro triunfo. Os dejo velando y orando, porque seréis testigos de grandes acontecimientos que conmoverán a todos los pueblos de la tierra. Será la derrota del materialismo cuando los hombres que solo han amado al mundo contemplen con la mirada del espíritu la vida verdadera, cuando los autores de todo el mal que aqueja a la humanidad arrojen al fuego sus libros en los que muchas veces negaron la verdad. Aparece en su doctrina la palabra derrotados y nos dice: discípulos, ¿cuántos de vosotros en vuestra humildad habéis sido como faros luminosos en la vida de vuestros hermanos? Mientras practiquéis mi doctrina, seréis invisibles en las pruebas, mas si no os unís, o si practicáis esta enseñanza bajo vuestra idea y voluntad, entonces seréis derrotados en la lucha. En mi doctrina, vengo a daros las normas para que triunféis como discípulos de esta obra, para que no tengáis tropiezos ni cometáis errores los que verdaderamente siembren esta semilla, con la gracia con que yo os la he confiado. Caminarán en paz, se les abrirán las puertas que habían sido sordas a su llamado, y aunque lleguen a ser combatidos, nunca serán derrotados en la lucha. Vosotros no os iréis de este mundo fracasados, no os iréis derrotados por la tentación, no, mis hijos. Si durante un gran tiempo habéis caído y seguiréis cayendo ante esos lazos, llegará el día de vuestro triunfo. Yo os preparo, pueblo, para las contiendas futuras. Quiero veros siempre triunfando en todas las luchas. Nos da una definición sobre la humildad y nos dice: la humildad es la luz del espíritu y por el contrario, la carencia de ellas es oscuridad en él. La vanidad es el fruto de la ignorancia. El que es grande por el saber y vale por la virtud, lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. La humildad es el triunfo, la vanidad es la derrota, aunque en el mundo apreciéis en otra forma estas cosas. ¿Queréis ser todavía grandes en este mundo?, nos pregunta. ¿No sabéis que en la humildad está la grandeza? Y nos habla sobre la humildad. Del verdadero conocimiento de mi doctrina nacerá en vosotros la humildad, porque os sentiréis tan pequeños ante vuestro Creador. Estudiad la vida de Jesús en la tierra
y encontraréis una profunda e inolvidable lección de humildad. Jesús sabía quién era, de dónde venía y a qué había venido. Sin embargo, él nunca anduvo en las plazas o en las calles pregonando con orgullo que era el Hijo de Dios, el Mesías o el Salvador. Os quiero humildes, mas para hacerlo ante mí, también lo debéis manifestar delante de vuestros semejantes. Sed humildes en todos los actos de vuestra vida. Mientras vivís humildes y trabajéis obedientes mis mandatos, sentiréis mi paz. Haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del cielo, que es el reino de la conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Quiero que en vuestra humildad seáis conformes y en vuestra pobreza encontréis mis bendiciones. Yo he querido que de este pueblo caiga esa máscara de hipocresía, a fin de que la humanidad pueda reconoceros por vuestra humildad como discípulos del Espíritu Santo. La verdadera humildad está en aquel que, sabiendo valorizar que es alguien y sabiendo que algún conocimiento posee, sabe descender a los demás y gusta de compartir con ellos lo que tiene. Os habla el Padre, mas en verdad os digo que si sobre mí existiese alguien más grande, ante él me inclinaría, porque en mi espíritu habita la humildad. A mis buenos servidores podéis reconocerlos por su humildad, y cuando estéis preparados, iréis por los caminos revestidos de humildad, porque de cierto os digo que si existe en vuestro corazón un poco de vanidad o de soberbia, no haréis una buena obra. El que quiera predicar mi doctrina tendrá que practicarla con la humildad. Si queréis ser grandes, sed humildes. La grandeza de Cristo radica en su humildad. Si alguno quiere llegar a ser sabio en mi doctrina, no olvide que para lograrlo, antes tiene que ser humilde. Y nos habla también en su palabra bendita sobre los humildes. Y nos dice: necesitáis ser humildes y justos para que mi simiente florezca en vosotros. Sed mansos y humildes de corazón, os he dicho a través de los tiempos. Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia. Pueblo amado, aprended a ser el último para que seáis el primero ante mí. Os quiero humildes de corazón, sencillos y virtuosos. Sed humildes entre los más humildes. No desciende el que sirve, sino que se dignifica. El triunfo será de la verdad, de la luz, del amor y la justicia. Todos vosotros seréis vencidos por esas fuerzas divinas, mas precisamente esa aparente derrota será vuestro triunfo. Para que podáis llegar al triunfo, debéis unificaros, sentir caridad por la humanidad, perdonadla como yo la he perdonado. En este tercer tiempo, el triunfo será de quienes imiten mis obras, porque las armas con que lucharéis serán las mismas que yo traje en aquel tiempo. Si yo a través de Jesús os dije, yo soy la luz del mundo, quiero que vosotros seáis también como un faro de luz en la vida de vuestros hermanos, que vuestra presencia sea benéfica siempre y vuestra influencia saludable, que vuestros pensamientos sean limpios y vuestros sentimientos sean sanos. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. OM Radio evoluciona. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Home Radio.